El día que encontré la nota anónima en mi cama. Supe que mi novio me estaba engañando, pero nunca imaginé que la verdad me rompería y sanaría al mismo tiempo. Si alguien nos hubiera visto desde afuera, habría dicho que éramos una pareja sólida. 5 años juntos, 5 años construyendo una vida que, al menos en apariencia, funcionaba. Siempre pensé que llegar a este punto significaba tener todo claro, que el amor maduro era como una casa bien construida. Firme, estable, sin sorpresas. Pero en los últimos meses había algo, una especie de silencio extraño entre nosotros. No eran peleas, ni discusiones, ni distancias marcadas. Era más bien una sensación, un hueco pequeño que aparecía entre una conversación y la siguiente, entre un beso y otro. Como si nuestras rutinas siguieran juntas, pero nuestros pensamientos caminaran por caminos distintos. Yo trataba de ignorarlo. Me repetía que todas las parejas pasan por fases así, que es normal que el amor se acomode, que se vuelva más tranquilo. Pero aún así, había momentos en los que me sorprendía observándolo en silencio, preguntándome si seguía sintiéndose tan seguro de nosotros como antes. Y cuando me veía pensando así, me daba rabia conmigo misma. ¿Por qué desconfiar si nada concreto había pasado? Y justo cuando más perdida me sentía, él apareció una tarde con esa sonrisa que siempre he considerado mi lugar seguro y me dijo que preparara una maleta. Que tenía una sorpresa para nuestro aniversario. Que necesitábamos desconectar y volver a nosotros. Yo quise creer que tenía razón. Quise pensar que ese viaje podría ser el punto donde algo dentro de nosotros volviera a encajar. Que quizás solo necesitábamos alejarnos del ruido, volver a mirarnos como antes. Así que dije que sí. Sin preguntas. Sin expectativas. Solo con la esperanza, casi infantil, de que esa pequeña distancia que me inquietaba desapareciera durante ese viaje. Los días previos al viaje sentí una mezcla rara de emoción y nervios. No sabía exactamente qué esperar. Él había sido muy reservado con los detalles, como si temiera que cualquier pista arruinara algo importante. Y aunque una parte de mí quería preguntar, la otra prefería no hacerlo, tal vez porque tenía miedo de que mis sospechas terminaran siendo ciertas. El día del viaje nos levantamos temprano. Él estaba inquieto, pero no de una manera obvia. Era como si estuviera tratando de controlar cada minuto, cada movimiento, cada pequeño detalle. Mientras manejaba hacia el hotel, yo lo observaba de reojo. Sus manos apretaban el volante con más fuerza de la habitual, y cada tanto revisaba su reloj, como si hubiera un horario invisible que solo él conocía. Cuando llegamos, lo entendí un poco más. El hotel era hermoso. No era un lugar al que fuéramos normalmente. Era más elegante, más caro, más significativo. Parecía como si él hubiera planeado todo con una dedicación que hacía mucho no veía en él. La recepción estaba decorada con luces cálidas, flores y un aroma suave que me recordó a los primeros meses de nuestra relación, cuando todo nos parecía mágico. Me tomó la mano mientras subíamos al cuarto y durante unos segundos sentí que éramos los mismos de antes. Que quizá el viaje iba a ser exactamente lo que necesitábamos. Que tal vez yo había imaginado cosas, que mi cabeza estaba más llena de dudas que de pruebas. Quise abrazarme a ese pensamiento, aferrarme a la posibilidad de que todo estuviera bien. Pero cuando entramos a la habitación y empecé a desempacar, la sensación regresó. Esa sensación de que había un secreto moviéndose entre nosotros, algo que él no decía, algo que yo había estado intentando no ver. Y ahí, entre la ropa doblada y los objetos que había metido a toda prisa en la maleta, un detalle pequeño, tan pequeño que cualquiera habría pasado por alto, estaba a punto de cambiarlo todo. Estaba acomodando mi ropa en el armario cuando sentí algo duro dentro de uno de los bolsillos laterales de la maleta. Al principio pensé que era una etiqueta vieja o un papel olvidado, pero cuando lo saqué, me di cuenta de que era una pequeña nota doblada en 4, como si alguien la hubiera escondido ahí a propósito. Me quedé mirándola durante unos segundos, sin abrirla. No sé por qué. Tal vez porque, incluso antes de leerla, algo en mí sabía que no era una nota cualquiera. Que lo que estaba escrito ahí no iba a ser algo simple ni inocente. Como si mi cuerpo hubiera entendido el mensaje antes que mis ojos. La desdoblé despacio, tratando de controlar la respiración, y leí: no olvides lo que prometiste. Nada más. Ni un nombre, ni una fecha, ni una firma. Solo esa frase, escrita con una letra que definitivamente no era la mía. Sentí un golpe seco en el estómago. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, como si el aire en la habitación se hubiese detenido. Esa frase podía significar muchas cosas, pero en ese momento,
en ese contexto, solo significaba una. O al menos eso fue lo que mi mente asumió al instante. Miré hacia la puerta del baño, donde él se estaba duchando, ajeno a lo que yo tenía entre las manos. Y mientras escuchaba el agua caer, mi cabeza empezó a llenarse de preguntas que no quería hacerme. ¿Prometió qué? ¿A quién? ¿Por qué ocultar algo así? ¿Y por qué justo ahora, justo en nuestro aniversario? Intenté convencerme de que había una explicación lógica. Que quizá era un recordatorio suyo, o alguna nota del trabajo, o algo que nada tenía que ver con nosotros. Pero la tinta en el papel parecía casi burlarse de mis intentos de tranquilizarme. Lo guardé rápidamente antes de que él saliera del baño. No quería que supiera que lo había encontrado. No todavía. Una parte de mí necesitaba pensar, observar, entender. Otra parte. Simplemente tenía miedo de escuchar una verdad que no estaba lista para aceptar. Lo que yo no sabía era que esa pequeña nota no solo despertaría mis sospechas, sino que iba a convertirse en el primer hilo de una verdad mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Durante el resto de la tarde intenté comportarme con normalidad, pero la nota seguía quemándome en el bolsillo como si tuviera vida propia. Cada gesto suyo, cada silencio, cada respiración, todo empezó a sentirse distinto. O quizá era yo la que estaba cambiando, viendo señales donde antes solo veía rutina. Él salió del baño sonriente, hablando del restaurante que había reservado para la noche, de la vista desde la terraza y de lo bien que nos haría desconectar unos días. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo, pero por dentro estaba tratando de unir piezas que no encajaban. ¿Por qué una nota así? ¿Con quién había prometido algo? ¿Y por qué esconderla en una maleta que casi nunca usamos? Intenté observarlo sin que se notara. Cada vez que revisaba su teléfono, mi pecho se tensaba. Cuando recibía una notificación y lo guardaba rápido, sentía que la sangre me hervía por dentro. No era solo la nota. Era la forma en que él parecía más esquivo, más inquieto, más distante. En la cena, él hablaba de lo hermoso que estaba el hotel, de lo mucho que había querido que este viaje fuera especial. Yo escuchaba, pero mis pensamientos iban por otro lado. Había una parte de mí que quería creerle. Que deseaba con todas sus fuerzas que ese viaje fuera sincero, que él todavía estuviera ahí conmigo, que solo fuera mi mente jugándome en contra. Pero otra parte no podía olvidar esa frase: no olvides lo que prometiste. Volvimos a la habitación y él se quedó un momento respondiendo mensajes. Yo, desde lejos, veía cómo su rostro cambiaba ligeramente con cada texto que le llegaba. No era algo evidente, pero era suficiente para alimentar mis dudas. Esa noche, al apagar las luces, me quedé despierta escuchando su respiración. Él parecía tranquilo, casi en paz. Y yo, en cambio, tenía una tormenta completa girando dentro del pecho. Tenía miedo. Miedo de preguntar. Miedo de saber. Miedo de confirmar que ese pequeño vacío que llevaba meses sintiendo no era imaginación, sino una grieta real entre nosotros. Me repetí que necesitaba pruebas, algo más que una simple nota. Algo que me dijera si lo que yo temía era cierto, o si estaba a punto de destruir nuestro aniversario por culpa de una sospecha. Pero, aunque intenté negarlo, sabía que la nota no había llegado sola. Era solo el comienzo. A la mañana siguiente me desperté con esa sensación incómoda que te queda después de un sueño confuso, solo que no había sido un sueño. La nota seguía guardada en mi cartera, recordándome que algo se estaba moviendo por debajo de la superficie de nuestra relación. Algo que yo no alcanzaba a ver, pero que estaba ahí. Él salió temprano de la habitación diciendo que quería arreglar un par de cosas antes del desayuno. No especificó qué cosas, ni dónde, ni cuánto tardaría. Solo se fue. Y aunque otras veces habría confiado sin pensarlo, esa mañana todo en mí estaba alerta, pendiente de cualquier detalle que me ayudara a entender qué estaba pasando. Mientras lo esperaba, empecé a revisar mi cartera para sacar el labial, y ahí encontré otra cosa que no recordaba haber guardado: una tarjeta pequeña de una florería. Tenía fecha de apenas 2 días antes, y su nombre escrito con una caligrafía elegante que definitivamente no era mía. La leí una y otra vez, buscando algo que me calmara, alguna explicación razonable. Quizá compró flores para mí, pensé. Pero no había ninguna tarjeta ni ningún ramo esperando en la habitación. Nada. Y esa ausencia me pareció más sospechosa que la tarjeta en sí. Más tarde, cuando regresó, traté de observarlo con más atención. O estaba actuando muy bien, o realmente no tenía idea de que yo había empezado a descubrir pedazos de ese rompecabezas oculto. Me dijo que había estado confirmando la reserva del spa,
que quería que nos relajáramos, que lo merecíamos. Y aunque sus palabras sonaban tiernas, su mirada tenía un brillo que no supe descifrar. En la tarde, mientras nos preparábamos para salir a caminar, escuchamos un golpe suave en la puerta. Cuando la abrí, no había nadie, solo una cajita rectangular envuelta con un lazo rojo. No tenía etiqueta, ni remitente, ni nada que dijera de dónde venía o para quién era. La tomé entre mis manos con una mezcla de temor y curiosidad. Dentro había pétalos de rosas blancas y una tarjetita diminuta con un mensaje aún más inquietante que la nota de la maleta. Esta noche sabrás la verdad. Sentí como el corazón me golpeó el pecho. ¿La verdad de qué? ¿Quién estaba enviando todo esto? ¿Y qué papel tenía él en esa serie de señales misteriosas? Miré a mi pareja buscando alguna reacción, algún gesto que me revelara si sabía de qué se trataba. Pero solo frunció el ceño, dijo que quizá era una cortesía del hotel y siguió preparándose como si nada. En ese momento me di cuenta de algo, ya no podía convencerme a mí misma de que todo era coincidencia. Había demasiadas piezas sueltas, demasiadas señales, demasiados silencios. Y aunque una parte de mí quería gritarle lo que había encontrado, la otra decidió callar. Porque presentía que, fuera cual fuera la verdad, esa noche lo cambiaría todo. Después de encontrar aquella caja con pétalos y ese mensaje tan claro como inquietante, algo dentro de mí terminó de romperse. Ya no era solo la nota en la maleta. No era solo la tarjeta de la florería. No era solo el saliendo sin decir exactamente a dónde iba. No, ahora todo parecía seguir un patrón, como si alguien estuviera guiándome hacia una verdad que todavía no podía ver. Él seguía comportándose como si nada. Sonreía, hablaba del paisaje, del clima, del menú del restaurante que quería probar esa noche. Cada una de sus palabras sonaba normal, pero cada una me dolía un poco más. No porque fueran malas, sino porque la duda las transformaba. Ya no sabía si él estaba siendo sincero o si estaba actuando para mantener oculto lo que fuera que estaba pasando. Mientras caminábamos por los pasillos del hotel, sentía mi mente dividida en dos voces constantes. Una, la más vulnerable, me hablaba desde el miedo. Ya lo sabes, estás viendo lo que no querías ver. Alguien más está involucrada. Esa nota no era inocente. La tarjeta tampoco. Huye antes de que te lo confirme. La otra, la que no quería rendirse, trataba de sostenerse en una última hebra de esperanza. No saques conclusiones todavía. Quizá todo tiene una explicación. No destruyas este viaje si existe la mínima posibilidad de que te estés equivocando. Esa batalla interna me consumía. Me costaba respirar a ratos, como si el peso de mis pensamientos me presionara el pecho. Me daban ganas de preguntarle directamente, de enfrentarlo, de exigirle una respuesta inmediata, pero al mismo tiempo, me aterraba la idea de escucharla. Porque cuando amas a alguien, la verdad, la verdadera, puede dolerte más que cualquier mentira. Durante la comida, él se mostró especialmente nervioso. Sus manos temblaban un poco cuando sostenía los cubiertos, y cada tanto revisaba su teléfono con una impaciencia que no supo disfrazar. Yo fingía estar concentrada en el plato, pero cada gesto suyo se clavaba en mí como un recordatorio de que algo estaba por ocurrir. Algo que él ya sabía. Algo que yo estaba a punto de descubrir. Esa tarde decidí que no iba a decirle nada. Que no lo confrontaría todavía. No porque quisiera ocultar mis sospechas, sino porque intuía que la respuesta estaba cerca. Muy cerca. Como si este misterio tuviera su propio reloj. Como si alguien, o algo, hubiera decidido que esta noche sería el momento final, el punto exacto donde yo iba a entenderlo todo. Así que guardé silencio. Guardé mis dudas, mis preguntas y mis miedos. Y me preparé, aunque no lo dijera en voz alta, para enfrentar lo que viniera. Porque ya estaba claro, dejaría que la noche hablara por mí. Cuando llegó la noche, sentí una mezcla de ansiedad y resignación difícil de describir. Era como si todo el día hubiera sido un preámbulo silencioso hacia este momento. Él me pidió que me arreglara, que nos esperaba algo especial. Su voz sonaba emocionada, pero yo ya no sabía si creerle o protegerme del golpe que venía. Mientras caminábamos por los pasillos del hotel, supe con certeza que me estaba llevando a algún tipo de verdad. No sabía cuál. No sabía si esa verdad iba a quebrarme o liberarme, pero mi cuerpo lo presintió antes que mi mente. Mis pasos eran lentos, casi torpes, y mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas para que él no lo notara. Subimos a la terraza por una escalera estrecha iluminada por una hilera de luces cálidas. Él iba un par de escalones adelante, y yo podía ver cómo respiraba hondo,
como si también estuviera preparándose para algo. Por un segundo pensé que estaba a punto de confesarme todo. La nota, la tarjeta, los mensajes, cada silencio. Pensé que me iba a decir que no podía seguir mintiéndome. Pensé, lo peor. Pero cuando llegamos arriba, me quedé paralizada. La terraza estaba iluminada con decenas de velas blancas. Había flores, fotografías, pequeñas luces repartidas como si intentaran dibujar un mapa de nuestra historia. Y allí, de pie, en silencio, estaban mi familia y mis amigos. Todos. Mirándome con una mezcla de ternura y nostalgia que no entendí en el primer instante. Sentí que el corazón se me detenía. Mi primera reacción fue no creerlo. Mi mente, acostumbrada a armar teorías de dolor, tardó en aceptar esa escena. No era una trampa. No era un descubrimiento de infidelidad. Era algo más profundo. Algo que todavía no comprendía. Él tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos y le temblaban un poco, igual que los míos. Cuando me miró, vi en sus ojos una emoción tan sincera que por un momento me quedé sin aire. No había rastro de culpa. No había rastro de mentira. Solo había un brillo triste, tierno, y una verdad que estaba a punto de romperme de una manera completamente diferente a la que había imaginado. En ese instante entendí que la noche no venía a destruirme. Venía a revelarme algo que llevaba mucho tiempo esperando ser dicho. Y supe, sin que nadie me lo explicara todavía, que esa verdad no tenía nada que ver con infidelidades, pero sí con una promesa. Una promesa de la que yo misma había sido parte, aunque lo hubiera olvidado. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como mi respiración se hacía cada vez más pesada. Nadie decía nada. Solo veía sus rostros, sus ojos húmedos, ese silencio que parecía más cargado de amor que de tragedia. Y en medio de todo, él todavía sostenía mi mano, como si temiera que pudiera desmoronarme si la soltaba. Finalmente, me habló. Su voz temblaba, pero no por miedo a ser descubierto, sino por algo mucho más profundo. Me dijo que esa noche no era una sorpresa improvisada, ni una idea romántica salida de la nada, sino un plan que llevaba meses preparando. Que cada detalle tenía un propósito. Que cada paso, el hotel, las flores, la terraza, las velas, era parte de algo que no nació de él, sino de alguien más. Y cuando pronunció su nombre, sentí un impacto en el pecho que casi me obliga a sentarme. Mi hermana. Sentí que todo el cuerpo me dolía por dentro. Como si su nombre fuera suficiente para abrir una herida que yo misma había tratado de cerrar a la fuerza. Él siguió hablando, despacio, con cuidado, como si no quisiera romperme más de lo necesario. Me dijo que meses antes de que ella falleciera, cuando todavía luchaba por aferrarse a la vida, tuvieron una conversación a solas. Yo no estaba. No sabía nada. Ellos dos nunca me contaron. Y en esa conversación, mi hermana le hizo una petición. Su última petición para él. Una promesa que él aceptó sin dudar. Haz que el próximo aniversario de ella esté lleno de amor. Que no se sienta sola. Que recuerde que sigue teniendo un hogar en nosotros. Esa frase era casi idéntica a la que encontré en la nota. Claro que la reconocí. Era su letra. Era su manera de hablar. Era ella, desde el pasado, sosteniéndome de la única forma que podía. La nota que encontré en la maleta no era un mensaje secreto de otra mujer. No era una prueba de infidelidad. Era un recordatorio, escrito por mi hermana meses antes de morir, escondido en esa misma maleta que usamos en nuestro último viaje juntas. Un recordatorio que le decía a él que no olvidara lo que le había prometido. Que no olvidara cuidarme cuando ella ya no pudiera hacerlo. Y él había cumplido. Había cargado con ese secreto, con ese peso, con esa responsabilidad silenciosa, no para ocultarme algo, sino para regalarme un momento que honrara el amor más profundo que yo he conocido después del suyo, el de ella. En ese instante entendí todas sus incomodidades, su nerviosismo, su necesidad de que todo saliera perfecto. No era culpa. No era engaño. Era dolor. Era amor. Era la presión de querer cumplir la última voluntad de la persona que más me había amado en el mundo. Y yo había pasado días imaginando lo peor. La verdad me golpeó con una mezcla de alivio, tristeza y gratitud que no sabía cómo manejar. La nota ya no me daba miedo. Ahora me hacía sentir cerca de ella. Como si, por un momento, estuviera ahí, acompañándonos. En cuanto terminé de escuchar todo, sentí que las piernas me fallaban un poco. No por tristeza, sino por la carga tan grande que llevaba arrastrando sin saberlo. Era como si, de pronto, todos los pensamientos oscuros,
todas las sospechas, todas las interpretaciones que había creado en mi cabeza se deshicieran frente a mí como arena entre los dedos. Me acerqué a la mesa donde estaban las fotos que habían colocado. Imágenes de mi hermana sonriendo, abrazándonos, celebrando cumpleaños, posando en viajes que ahora siento tan lejanos. Ver su rostro iluminado por las velas fue como verla respirar otra vez, como si el tiempo retrocediera solo para permitirme sentirla cerca una última vez. Y fue ahí cuando entendí algo que me desgarró y me reconfortó al mismo tiempo. Todos esos misterios que me habían atormentado, las flores, los mensajes, la caja dejada en la puerta, no eran pistas de una traición, sino piezas de un homenaje. Una forma de recordarme que todavía estaba rodeada de amor, incluso en su ausencia. Me llevé la mano a la boca, intentando contener el llanto, pero fue inútil. Lloré. Lloré por ella, por mí, por él. Por todo lo que habíamos perdido y por lo que, sin saberlo, todavía estábamos cuidando. En ese momento, él se acercó y me abrazó con una fuerza suave, como si hubiera estado esperando meses para poder sostenerme así sin mentirme, sin esconder nada. Sentí su alivio contra mi pecho, su respiración temblorosa, su corazón latiendo tan rápido como el mío. Y mientras me abrazaba, entendí su silencio. Entendí su nerviosismo. Entendí por qué a veces parecía distante o ausente. No estaba alejándose de nosotros, estaba cargando con el peso de un secreto que no quería arruinar. Estaba tratando de honrar a mi hermana de la manera más respetuosa posible. Estaba intentando darme algo hermoso, aun cuando la tristeza lo atravesaba a él también. Me separé apenas unos centímetros para mirarlo a los ojos, y en ese instante supe que mis dudas habían sido injustas. Que lo había juzgado desde el miedo, no desde el amor. Y él, aún así, había seguido adelante. Por mí. Por ella. Respiré hondo, limpié mis lágrimas y sentí un tipo de amor que no había sentido antes. Uno que nace del dolor compartido, de la vulnerabilidad, de la pérdida, pero también de la promesa cumplida. Porque esa noche no era una trampa ni una despedida. Era un recordatorio. De que incluso lo que ya no está, puede seguir cuidándonos. Después de abrazarlo, sentí que todo el ruido dentro de mí se iba apagando poco a poco, como si alguien hubiese bajado el volumen de mis miedos. Me quedé allí, de pie, respirando entre lágrimas mientras las velas seguían temblando con el viento suave de la terraza. Todos nos miraban en silencio, sin presionarme, sin esperar ninguna reacción concreta. Simplemente, estaban. Y en ese estar, entendí la verdadera intención de esa noche. Me acerqué a una de las fotos de mi hermana, esa en la que aparece riéndose con los ojos cerrados, como si la felicidad le brotara directamente del pecho. Le pasé los dedos por encima, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud tan intensa que me dejó sin palabras. No había tristeza amarga. No había resentimiento. Solo una ternura profunda, como si ella realmente hubiera encontrado la manera de abrazarme desde donde estuviera. Volteé a ver a mis padres, a mis amigos, a los que habían sido parte de tantos capítulos de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí acompañada, sostenida, protegida por algo que iba más allá de lo físico. Era como si la promesa que mi hermana le había pedido a él no solo fuese un acto simbólico, sino una forma de recordarme que yo seguía teniendo un lugar en el mundo, aunque a veces me costara verlo. Él se acercó despacio, como si todavía dudara de si era correcto tocarme después de todo lo que yo había pensado. Pero cuando tomó mi mano, la cerré entre las mías sin dudarlo. No había reproches. No había nada que perdonar. Solo había un amor distinto al que habíamos tenido hasta ahora. Más honesto. Más frágil. Más real. Miré la terraza una vez más, las luces, las flores, los rostros amados. Y pensé que, tal vez, así es como se ve la vida cuando te permites sentirla por completo, bella y dolorosa al mismo tiempo. Una mezcla que asusta, pero que también te recuerda que sigues viva. Respiré hondo y dije en voz baja, casi para mí misma, gracias. No supe si se lo decía a él, a mi familia, a mi hermana o a todas las versiones de mí que habían sobrevivido hasta este momento. Lo que sí supe con absoluta claridad fue esto: el amor no siempre llega en forma de certezas. A veces llega lleno de dudas, de heridas, de silencios incómodos, pero aún así permanece. A veces se confunde con el miedo. A veces duele. A veces te salva sin que te des cuenta. Esa noche, al recargar mi cabeza en su hombro mientras todos se acercaban poco a poco, entendí que nada se había roto. Que lo que yo creí una traición era, en realidad, el eco de un amor mucho más grande que yo misma. Y que, al final,
El corazón siempre reconoce la verdad cuando la tiene frente a él.